Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El gobierno venezolano ha dado un regalo navideño, un regalo que ha significado de alguna manera un sacudón político, tanto para el país como para la crisis política que se vive en Venezuela, pero también para el diálogo que se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana. Y es que el gobierno de Venezuela liberó entre el sábado 23 y el domingo 24 de diciembre a 36 opositores, 36 presos políticos de más de 80 que prometió el gobierno serían excarcelados para Navidad por recomendación de la Asamblea Nacional Constituyente. Son 36 los presos políticos liberados entre ayer y hoy. Así lo informó y lo anunció en su cuenta de Twitter Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal Venezolano. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, una de las cabezas del gobierno venezolano y que también participa en ese proceso de negociación representando al oficialismo, al gobierno, con la oposición en República Dominicana, anunció en la tarde del sábado que la decisión tomada por la llamada Comisión de la Verdad se enmarcaría en un proceso en el que estos excarcelados, estos presos políticos tendrán que comparecer o tendrían que comparecer ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero específicamente ante la Comisión de la Verdad. Por supuesto, esto ha despertado y ha generado polémicas. En la noche del sábado comenzó a ser liberado un primer grupo y otros de alguna manera deberían ya estar en libertad, debieron haber sido liberados, no se ha confirmado por parte del Foro Penal, pero se suponía que serían liberados para las primeras horas del domingo 24 de diciembre, un día vísperas de la Navidad. De alguna manera los más de 80 opositores beneficiados con estas medidas sustitutivas de libertad, con estas medidas sustitutivas de privación de libertad, participaron en protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos en 2014 y este año otros 125 fallecidos. Así lo escribió y lo publicó en su cuenta de Twitter la propia Asamblea Nacional Constituyente. Entre los presos políticos, los más emblemáticos que fueron liberados están el alcalde del municipio Iribarren de Barquisimeto, Estado Lara, Alfredo Ramos, quien fue detenido a finales de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y también fueron liberados aproximadamente 12 policías del municipio Chacao, al este de Caracas, que es un bastión opositor. Funcionarios de la policía del municipio Chacao que habrían presuntamente participado en esas protestas llamadas guarimbas. Pero también fueron liberados otros presos políticos, y entre ellos se encuentra Ángel Machado, concejal en el estado Zulia por el partido Voluntad Popular, que ha sido también una figura emblemática tanto en la región al occidente del país como en Venezuela. Es así pues que el gobierno cede, el gobierno da un paso, pero un paso que ha sido cuestionado por la opinión pública venezolana y que ha sido también calificado como una estrategia para legitimar, según analistas, el proceso de diálogo que se desarrolla en República Dominicana. Por supuesto que hay quienes opinan que esto no debió haber sido así, que esto no le da confianza al gobierno, es decir, que no le da confianza a los venezolanos ni a la comunidad internacional hacia el gobierno. Es así pues que, por ejemplo, el periodista venezolano Luis Carlos Díaz asegura que no es justicia que hayan liberado a personas inocentes. Según él, justicia es que sean enjuiciados las personas que encarcelaron a esos inocentes y los mantuvieron allí. Y es así pues que se refiere a los torturadores, esbirros, carceleros, los jueces, los oficiales, los funcionarios del SEBIN, toda la cadena de mando y todo el aparato de propaganda que los acusó falsamente, según opina. Pero las denuncias, por supuesto, afloraron a lo largo de un proceso en el que, a partir de las denuncias con respecto a que estaban siendo juzgados en jurisdicción militar, civiles,
allí empezó el conjunto de pruebas que constataron que estaban siendo víctimas de torturas, de violaciones a los derechos humanos. Según así lo verificó y lo confirmó el propio Foro Penal Venezolano, que hizo una labor de defensa, por supuesto gratuita, en diferentes estados del país con sus representaciones y delegaciones para abogar precisamente por esos presos políticos, y se logró la libertad de un buen número de personas. Es así pues que se tiene en esa cadena de mando a quienes fungieron como personas que trataron de torturar y que de hecho torturaron para obtener información de estos presos políticos. Los carceleros, quienes se mantuvieron allí resguardándolos y vigilándolos para que no hicieran algún movimiento o que ni siquiera recibieran libros, comida u otro beneficio. Asimismo, los jueces que no fundamentaron el proceso legal de estas personas en elementos de convicción, en pruebas. De hecho, estos presos políticos, ninguno de estos 36 fueron enjuiciados formalmente y no se inició una causa penal con pruebas o elementos de convicción para imputarles delitos. Simplemente los mantuvieron durante meses encarcelados y hacinados en el helicoide, que es así como se le conoce al conjunto de calabozos que se encuentran en la sede en Caracas, la capital de Venezuela, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, la policía política, la policía de inteligencia del gobierno venezolano. Entonces, toda esta cadena de mando fungió como una serie de agentes que incurrieron en delitos de violaciones a los derechos humanos, de tortura, según lo denuncia el Foro Penal Venezolano. Pero, por supuesto que, según afirman analistas, esto tiene una connotación política y es una medida que politiza aún más el resto de acciones que pueden continuar deviniendo de una crisis política que parece agudizarse y profundizarse al ritmo de la crisis económica. Entonces, ¿qué puede pasar en Venezuela? ¿Y qué implica, qué significa que ahora el gobierno haya cedido y haya dado su brazo a torcer medianamente en las liberaciones de estos presos políticos, de los más de 300 que hay en Venezuela, y entre ellos los más emblemáticos, como por ejemplo Leopoldo López, que de hecho es el más emblemático de estos presos políticos? Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Y esas encarcelaciones, según afirman analistas políticos, nunca estuvieron fundamentadas en elementos de convicción. Y es por ello que el hecho de liberarlos no le quita ni un ápice de dictadura al régimen de Nicolás Maduro. Según el analista político que pude consultar recientemente con respecto a esa situación, con respecto a estas liberaciones. Y esto es calificado incluso como una cortina de humo que es usada para legitimar un diálogo y un proceso de negociación que hasta ahora ha sido infructuoso en República Dominicana. El propio periodista venezolano Luis Carlos Díaz asevera que estas personas que fueron liberadas fueron excarceladas de manera arbitraria, pero también fueron encarceladas y detenidas, o detenidas y encarceladas igualmente de manera arbitraria. Y por supuesto, esto implica que al ser víctimas de derechos humanos, estas denuncias se mantienen, se encuentran impunes, engavetadas, pero son delitos que no prescriben en la legislación venezolana ni en la legislación universal. Por supuesto que esto implicaría un costo penal altísimo para quienes en algún momento llegasen a ser juzgados por ser los responsables de las comisiones de estos delitos de tortura y de violaciones a los derechos humanos, según asevera el propio periodista venezolano Luis Carlos Díaz. Una medida que de hecho ha sido tildada de humillación, ya que los liberados tuvieron que comparecer ante la llamada Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, que es una instancia de este organismo que de alguna manera busca mostrar, según afirma el gobierno, la verdad de lo que ocurrió en las protestas antigubernamentales de 2014 y de 2017, que dejaron la primera 43 muertos y la segunda 135 muertos, según cifras del gobierno 125, cifras extraoficiales 135, y es así pues que el gobierno asegura que la verdad es que hubo implicación y que hubo responsabilidad
irresponsabilidades por parte de delincuentes opositores que aparentemente habrían sido contratados, según ellos alegan, por la derecha venezolana para ocasionar estragos y muertes. Pero la oposición alega que fueron los funcionarios de seguridad, de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, amparados por órdenes de los superiores generales, entre ellos Manuel Quevedo, actualmente presidente de PDVSA, que dirigió el Comando Regional número 5 de la Zona Operativa de Defensa Integral de la Guardia Nacional Bolivariana, que estuvo a cargo de las represiones, que de hecho se les atribuyeron muchas muertes durante las protestas en Caracas, más que todo en el este de Caracas, las zonas con bastiones opositores clave como Altamira, Chacao, Baruta, ya del lado más mirandino, en 2014 y también en 2017. Esto de alguna manera no ha sido evidenciado a la luz pública, pero es así pues como se conoce que hubo implicación por parte también de los cuerpos de seguridad del Estado, algo sobre lo cual el gobierno no se ha pronunciado hasta ahora. Pero antes de estas excarcelaciones, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano contabilizaba antes 268 opositores presos. Ahora esa cifra aparentemente habría aumentado a más de 300. Pero el propio Alfredo Romero, director de esta ONG, asegura, y cito, que incluso con las liberaciones de ayer y hoy todavía seguimos teniendo la mayor cantidad de presos políticos en Navidad, y de hecho Venezuela es el país con la mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio occidental. Esto se mantiene, y a pesar de estas liberaciones y excarcelaciones, la cifra se mantiene. El gobierno, según afirman analistas, no estaría dispuesto a incurrir en el costo político que implicaría la liberación de más presos políticos de mayor envergadura, e incluso dar concesiones posibles a Leopoldo López, porque esto podría devenir en una estrategia de la oposición para tratar de impulsar una posible candidatura que suena, a pesar de estar encarcelado o en arresto domiciliario, mejor dicho, Leopoldo López, su candidatura, su nombre suena como posible opción a un proceso interno de debate de la oposición para escoger a un candidato presidencial para 2018 que no ha definido la manera, ya sea por consenso o por primarias. Pero el nombre de Leopoldo López suena, y el gobierno no estaría dispuesto a liberar a presos políticos que tengan un peso precisamente político, peso que no tienen estos que han sido liberados, porque simplemente los excarcelados son civiles, entre ellos dirigentes de menor rango en la oposición, pero son en su mayoría civiles. Sin embargo, los verdaderamente políticos presos, como asegura el gobierno que se les debe llamar políticos presos y no presos políticos, aún se mantienen tras las rejas, entre ellos Leopoldo López. Pero lo cierto es que ahora el diálogo en República Dominicana, si perdió confianza con la supresión y eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la amenaza con anular a partidos políticos que se abstuvieron en las elecciones municipales como Voluntad Popular y Primero Justicia, hizo que ese diálogo perdiera confianza. Ahora el gobierno, según afirman los analistas políticos, busca tratar de que adquiera mayor legitimidad. Lo cierto es que aún hay mucha duda, mucha suspicacia en torno a este proceso, un proceso que incluso está siendo manejado paralelamente por dos agentes que se encargan de manejar todas las negociaciones políticas, no económicas, sino políticas del gobierno venezolano, como lo son Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicación, y Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente. Ambos se encargan de negociar con la oposición en República Dominicana, pero también tienen influencia en la Constituyente. Más que todo, Delcy Rodríguez, y se encarga ahora de este enroque de piezas de presos políticos a vísperas de la Navidad, y también a vísperas de un proceso de negociación que parece ser definitivo entre 11 y 12 de enero en República Dominicana entre gobierno y oposición. Así es el escenario, y los movimientos en este ajedrez político que se vive en Venezuela aún son muchos y pueden ocurrir en cualquier momento durante el primer trimestre de 2018 en Venezuela.